Primera de Pedro capítulo 2 verso 18. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Estamos llamados a someternos a toda autoridad establecida por Dios y a honrar a las autoridades. ¿Significa esto que no podemos ejecutar o hacer oposición a, por ejemplo, nuestras autoridades presidenciales, políticas? Claro que sí, pero con respeto, con nivel y como buenos cristianos. Amén. Porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestia padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Este libro de Primera de Pedro fue escrito por el apóstol, como su nombre lo dice, Pedro, estando en Roma en el año más o menos 63 después de Cristo. Esta carta tiene como propósito preparar a la iglesia para que sea victoriosa en medio de las hostilidades. Tiene un propósito en 4 vertientes, y es que la iglesia en medio de las hostilidades o en medio de los embates y de las crisis no pierda la esperanza, que no permita que raíces de amargura nazcan en sus corazones, que confíe en Dios, pero que sobre todo espere la segunda venida gloriosa de nuestro Señor y Salvador. Estos fueron los propósitos de la carta. La iglesia mixta, que era gentil y judía, las cuales estaban dispersos en el norte de Turquía o Asia Menor, fueron dirigidas a esta carta. Estaban pasando por tribulaciones y adversidades. Si esta carta fue escrita en el año 63, parece que el Señor a través de Pedro estaba preconizando una gran e intensa persecución que se iba a formar desde el edicto de Nerón en el año 64, o sea, un año después, cuando este foráneo criminal llamado Nerón estableció que los cristianos fuesen perseguidos a causa de su fe. La persecución hasta ese momento era más bien de característica local y por lo regular contra ciertos líderes, pero desde el año 64, desde el edicto de Nerón, la persecución se generalizó a toda la iglesia y obtuvo un carácter ahora legal, respaldado por el Imperio Romano. Recuerde que quien acusó a Pablo en su primer encarcelamiento en el año 58 eran los líderes judíos que estaban tratando de encarcelar y de matar a Pablo. No era el Imperio Romano. Pero desde ese año, del año 64, vino una persecución generalizada. Leyendo este texto podemos hacernos algunas preguntas. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué padecen la gente piadosa? ¿Por qué si servimos a un Dios grande y poderoso, que todo lo puede, Él permite que los cristianos sufran adversidades? Alguien me escribió en estos días diciendo que ya Cristo
sufrió por la iglesia y que Dios no quiere que la iglesia sufra. Pues no es cierto. Cristo padeció el castigo de nuestra paz. Pero Filipenses capítulo 1 verso 29 dice que se nos ha concedido a causa de Cristo no solo que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. Y cuando leemos el texto, dice que esto es agradable y aprobado por Dios, que nosotros padezcamos haciendo lo correcto. Existen tres tipos de sufrimiento. Aquel que padece, y está estipulado en este escrito, porque comete un pecado o porque realiza o perpetra una acción incorrecta. Es la persona que recibe la retribución de su maldad. Cuando alguien comete un crimen, vendrán consecuencias. La palabra del Señor dice que Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, esto también segará. Entonces hay un dolor que viene a causa de nuestros pecados, a causa de nuestras pifias, a causa de nuestros errores. Está el segundo dolor, muchas veces irrelevante, que es el dolor de los inocentes, aquellos que no hacen ni lo bueno ni lo malo, pero le ocurre algo que para él lo considera algo nefasto, desgraciable, un dolor. Yo sufro cuando las Águilas pierden del Licey, aunque yo no sea responsable. Sufrimos. ¿Quién dice que no? Sufrí cuando Brasil perdió. Pero no somos responsables de esto, ¿no? Es el sufrimiento de alguien que no es responsable, pero lo padecemos. Hay un tercer tipo de sufrimiento y es lo que el apóstol Pedro escribe en este escrito, y es aquel que sufre por hacer lo bueno. Es aquel que padece lo malo por hacer lo bueno. Es aquel que le ocurre lo incorrecto haciendo lo correcto. Por causa de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida, sufrimos persecuciones y sufrimos escarnio y padecimientos. Dentro de este último renglón existen el dolor interno y existe el dolor externo y existe el padecimiento de la preparación o de los procesos. El dolor interno es ese sentimiento, ese padecimiento que tenemos cuando tenemos que luchar contra nuestra carne. Dios nos pide que perdonemos, pero mi carne quiere guardar rencor. Entonces hay una lucha interna y por obedecer a Dios sufro en mi propia carne. Hay una batalla que se libra dentro de mí, por la cual Pablo dijo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Entre una carne y una naturaleza caída que cohabita con el Espíritu Santo, que anhela el pecado, que es atraído a las cosas pecaminosas, y un espíritu que quiere obedecer a Dios. Un hombre interior que quiere adorar al Señor y quiere vivir conforme a los preceptos de Dios. Pero hay una carne que es de la tierra y le atrae lo del mundo, que busca satisfacer sus más bajos instintos, sus deseos más inicuos y pecaminosos. Y cuando estoy en el momento de la batalla, tengo que decidir obedecer a Dios, y al obedecer a Dios, entonces sufro a causa de la muerte de mi hombre exterior, de mi carne, del hombre viejo o de la naturaleza pecaminosa, como lo quiera llamar, que habita en nosotros. Deseo dormir, pero el Espíritu me dice: levántate y ora. Y por obedecer a Dios tengo que sacrificarme. Dios te dice: bendice a tu enemigo, llévale este regalo, y tú no quieres hacerlo, y por querer o por tu sometimiento a las órdenes del Espíritu sufre. Dios te dice: levántate y ve a predicar. Algunos vinieron a la iglesia
sufriendo porque querían quedarse en su cama, querían quedarse descansando, pero hoy están aquí porque el Espíritu venció. Entonces hay un sufrimiento interno por hacer lo correcto, por obedecer a Dios. Hay un sufrimiento externo. Todo el que quiera hacer la obra de Dios sufrirá persecución. Todo el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. Es la resistencia del reino de las tinieblas. Es el escarnio. Son las calumnias, los obstáculos, las heridas, las carencias, las necesidades. El hacer la obra de Dios no es un camino de rosas, ni es un sendero de ilusiones. Más bien es un campo de batalla, es un valle de sombra de muerte, donde estamos peleando contra las huestes malignas. Recibiremos pérdidas, habrá carencias, habrá necesidades, habrá traiciones, dolores, obstáculos. Pero nosotros nos recordamos de las palabras que están escritas en las Sagradas Escrituras, cuando Job decía: yo sé que mi Redentor vive. Muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas lo librará Jehová. Aunque pase por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Hay otro dolor que tiene que ver con el dolor por hacer lo correcto, la cual hemos llamado el sublime sufrimiento. Es el dolor del proceso. Dios procesó a José para que fuese un instrumento de preservación de vida, pero ese proceso le costó dolores. Dios ha procesado a muchos de ustedes para que hoy sean instrumento de bendición y de salvación para otros, pero ese proceso te costó mucho. Muchos de ustedes, al igual que José, pasaron por crisis y situaciones difíciles para Dios prepararlo como instrumento de gloria y como instrumento de preservación de vida. Moisés tuvo que estar en uno de los desiertos más inhóspitos sobre la faz de la tierra, el desierto de Sinaí, 40 años siendo procesado, pastoreando las ovejas de Jetro, para que él supiese y aprendiese cómo pastorear las ovejas del Señor 40 años más después. Dios tuvo que procesar a David para convertirlo en rey sobre Israel. Dios tuvo que procesar a Jeremías. Dios a cada uno de nosotros forja una imagen de ministros y de instrumento de salvación, y este proceso, valga la redundancia, tiende a producir en nosotros dolor. La iglesia siempre ha tenido en toda su historia muchos ejemplos de mártires, de dolores y de padecimiento. Cuando leemos el libro de Justo González, Historia del Cristianismo 1, vemos cómo padeció la iglesia primitiva en los primeros siglos de la era cristiana. ¿Qué se decía de los cristianos en esos primeros años, en esos pininos de su nacimiento? Mira, se decía que los cristianos se reunían en un lugar y practicaban la orgía y apagaban las luces y practicaban fiestas de orgías, y que había relaciones incestuosas entre ellos. Parece ser que como la iglesia primitiva le llamaba fiesta de amor, ágape, a sus reuniones cotidianas toda la semana, ellos confundían la fiesta de amor con fiesta de orgía, y cundía los malos comentarios por todos los lugares.
como nosotros los cristianos nos llamamos hermanos entre nosotros, ellos decían que los cristianos se casaban entre hermanos. Los cristianos hablaban de comer el cuerpo de Cristo. Y ellos decían, las malas lenguas del imperio, esto es real, Señor, esto es historia, que los cristianos tenían una ceremonia de iniciación a los nuevos convertidos, y es que metían un niño en un pan gigante, lo cortaban por la mitad y lo hacían comer carne humana. Diga al que está a su lado, si hablan mal de ti, mintiendo, tú no eres el primero. Bienvenido al club. ¿Qué decían los filósofos intelectuales de la época? En el siglo II, en la época del emperador Marco Aurelio, se levantó un famoso filósofo llamado Celso. Él escribió un libro que ha desaparecido y no lo tenemos en estos tiempos, que se llama La Palabra Verdadera o La Palabra Inspirada. Conocemos de él a través del teólogo Orígenes del siglo III, que escribió un tratado, un libro llamado Contra Celso, en su apologética o defensa de la fe cristiana. ¿Qué decía Celso de los cristianos? ¿Me permiten leerlo? Mira lo que decía. En algunas casas privadas nos encontramos con gentuza como esta. Las gentuzas son los cristianos, que trabajan con lana y con trapos, y son zapateros también. Es decir, la gente más incultas e ignorantes. Delante de los jefes de familia, esta gente no se atreve a decir palabra. Pero tan pronto como logran apartarse con los niños de la casa o con alguna de las mujeres tan ignorantes como ellos, empiezan a cortarles sus fantasías y maravillas. Los que de veras quieran saber la verdad, que dejen a sus maestros y a sus padres y que vayan con las mujeres y los chiquillos a las habitaciones de las mujeres o al taller del zapatero o a la talabarquería, y allí aprenderán de la vida miserable de estos cristianos. Decía Celso, el Dios de los cristianos es un Dios ridículo. Por una parte dice que Él es el Todopoderoso y que es un ser supremo, que se encuentra por encima de todo, pero por otra parte lo describe como un ser curioso que se inmiscuye en todos los asuntos humanos, en todas las casas, viendo todo lo que se dice y hasta lo que se cocina. Ese modo de concebir la divinidad es una estupidez. O bien se trata de un ser poderoso por encima de todos los seres, o por tanto apartado de este mundo, o se trata de un Dios o un semidios curioso y entrometido en todas las nimiedades humanas, la cual para él le resultan muy interesantes. En todo caso, sea cual fuera este Dios de los cristianos, el hecho es que su culto destruye la fibra misma de la sociedad, pues hace que quienes lo sigan se abstengan de toda clase de actividades sociales, sobre pretexto de que participar en ella sería adorar a otros dioses que supuestamente no existen. Pero si en verdad tales dioses, como dicen los cristianos, no existen, ¿por qué temerles? ¿Por qué no participan de los cultos junto a la gente inteligente y sensata como nosotros? Aun cuando ellos no crean en ellos. El hecho parece ser que los cristianos que dicen que los dioses paganos son falsos, sin embargo, ellos le siguen teniendo temor a esos dioses. En cuanto a este Jesús, lo cual los romanos decían que los cristianos adoraban a un asno, le llamaban Jesús. Basta recordar que fue un malhechor condenado por las autoridades romanas. Celso llega hasta decir que era hijo legítimo de María con un soldado romano. Si de veras era Dios o hijo de Dios, ¿por qué permitió que le crucificaran? ¿Por qué no hizo que cayeran muertos sus enemigos? ¿Por qué no desapareció cuando iban a clavarle en el madero? Estas eran las palabras de esta gente. Pero este fue el pueblo que trastornó el imperio romano. Este pueblo menospreciado.
este pueblo de mártires, este pueblo que padeció gozoso a causa de hacer la voluntad de Dios, fue el pueblo que llenó todo el imperio del poderoso mensaje de Jesucristo. Fue Pablo, muerto en el año 67, decapitado por las manos criminales del emperador Herodes. Fue Pedro que fue crucificado con los pies para arriba y las manos para abajo. Y todos los demás apóstoles, algunos empalados, a otros le arrancaron la piel, que sellaron con su propia sangre el mensaje del evangelio de que existió sobre la tierra Dios encarnado, el Hijo de María, por obra y gracia del Espíritu Santo. Este Cristo murió en la cruz, pero no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y no hay un nombre debajo de los cielos en la cual podamos ser salvos, solo en el nombre poderoso de Jesucristo. No somos los únicos. Sufrimos por causa del evangelio. Hay un mensaje humanista que dice que Dios no quiere que los cristianos sufran. No. No es que Dios no quiere, es que Dios ha destinado que suframos. ¿Por qué sufren los cristianos piadosos? Número uno, porque Jesús, Pedro lo dice, porque Jesús sufrió y Él es el modelo a seguir de toda la iglesia, para que nosotros sigamos sus pisadas. Y si Él padeció, nosotros también vamos a padecer, porque hemos sido destinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Esa es la visión de la iglesia. Padecemos porque Cristo padeció. Y si Él padeció, y si Él sufrió, la iglesia también. Él es nuestro ejemplo. ¿Por qué sufren los cristianos? Haciendo el bien, para mantenernos humildes y no arrogantes. Segunda de Corintios capítulo 12 verso 7. Pablo dice que Él fue ascendido al tercer cielo y allí escuchó palabras que ningún ser humano ha escuchado jamás. La revelación intensa y profunda del evangelio de la gracia. Y dice Pablo que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Dios prefirió a un Saulo abofeteado que a un Pablo enaltecido. Porque hay en nosotros esta aparente dicotomía. Por un lado está su gloria, su poder, su magnificencia, el Dios que nos da dones, el Dios que nos capacita, el Dios que nos equipa con su poder. Pero por el otro lado están las pruebas, las tribulaciones, las adversidades, las carencias. Por un lado está la gloria y por otro lado están los vituperios. Por un lado está el poder, por otro lado está el escarnio. Por un lado está la gracia, por otro lado están las limitaciones. ¿Y qué ocurre? Que los padecimientos mantienen mi ego sometido para que la gloria no me contamine. Amados hermanos, si Dios solamente depositara en nosotros su gloria, sus dones, sus capacidades, su magnificencia, tu bendición, y no permite los procesos, las crisis, las adversidades y el sufrimiento, ni nosotros nos aguantáramos el orgullito. Hay un momento que Dios tiene que permitir una espina, un aguijón, para recordarnos de dónde hemos venido y quién es
¿Y quién es la causa de la gloria que está depositada en la iglesia? Hay un momento donde Dios tiene que permitir que tú pases por situaciones para que tú entiendas que la gloria no nos pertenece a nosotros, sino solamente a Él. Pero yo quiero decirte en esta mañana que le damos gracias a Dios por cada uno de los padecimientos, porque los padecimientos hacen que mi ego, mi orgullo, mi vanagloria, el yo que está aquí se mantenga sometido bajo la poderosa mano de Dios. Y podemos decir al igual que lo dice Juan el Bautista, es necesario que Él crezca para que yo... ¿Por qué Dios permite que haciendo lo bueno nos ocurra lo malo? ¿Por qué Dios permite que haciendo lo correcto nos ocurra lo incorrecto? Para manifestar un mayor nivel de gloria. Segunda de Corintios capítulo 4 verso 15. Porque todas estas cosas padecemos. ¿Qué dijo? Por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto no desmayamos. Antes nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Pablo dice que hay tribulación, pero mientras más tribulación, la palabra de Dios se esparce. A mayor prueba, mayor conversión. A mayor adversidad, mayor manifestación del poder de Dios. A mayor adversidad, mayor respaldo de la gracia de Dios. Mientras más lo golpean, por más personas se multiplica el evangelio de gracia. Lo que estamos tratando de decir es que la palabra de Jesús cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os digan toda clase de cosas mintiendo, porque grande es vuestro galardón en el cielo. Mientras más soy vituperado, mientras más soy adversado, mientras más soy pisoteado, mayor nivel de autoridad tenemos en el mundo espiritual. Por eso Juan y Santiago, cuando le pidieron a Jesús y le dijo: nosotros queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, él le dijo: ustedes pueden probar de la copa que yo bebo y ser bautizados con el Espíritu con que yo soy bautizado, porque cada posición en el reino tiene una copa que hay que beber. Mientras más amarga es la copa, mayor es el nivel de autoridad que Dios te da. Hay más gracia. Mientras más oprimía el faraón a Israel, más se multiplicaba. Quiero concluir diciendo esto. Una gran enseñanza nos trae el Señor. No claudiques. Número 1, no claudiques ante los pensamientos, ante los padecimientos. No retrocedas, no disminuya, no abdique. No tire la toalla, no abandone el barco. Sigue marchando, sigue predicando, herido y predicando, supurando dolor, pero proclamando la grandeza de Cristo. Sigue confesando su nombre, sigue proclamando la grandeza de nuestro Salvador. Herido pero predicando, herido pero proclamando su poder. Sigue proclamando, no te detengas, sigue marchando, sigue conquistando, sigue restaurando. Que nada impida que la gracia de Dios que está en ti sea apresada y retenida. Que nadie le ponga coto al mensaje que Dios ha colocado en tu corazón. Sigue predicando, sigue proclamando. Aún resuenen en mis oídos las palabras del apóstol Pablo cuando dijo:
dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ni lo alto, ni lo profundo, ni prueba, ni tribulación, ni lo presente, ni lo porvenir. Mas en medio de todas estas cosas somos más que vencedores. Sigue predicando. No te detengas. No permitas que la amargura embargue en tu alma, porque todo va a obrar para bien, para la expansión del reino. Segundo, gózate en medio de las pruebas. Parece contraproducente, parece un consejo insensato, pero Dios nos manda a gozarnos en medio de nuestras pruebas. Segunda de Corintios 12:8. Respecto por la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí este aguijón que me hace sufrir tanto. Me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando soy débil, entonces Dios es fuerte. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Cuántos quieren que el poder de Dios se manifieste en su vida? Repose. El camino al reposo de poder es el padecimiento sublime a causa de Cristo. Pablo dijo: porque estoy sufriendo los padecimientos que a Cristo le faltó por la iglesia. Por lo cual, por amor a Cristo, diga conmigo, por amor a Cristo, me gozo en debilidades, en afrentas, pero dígalo duro, en necesidades, en persecuciones, en angustia, cuando me despiden, cuando hablan mal de mí por ser cristiano, cuando me excluyen porque soy de la fe, cuando hablan mal de mí aquel a quien yo le he ayudado y lo he restaurado. Diga. Cuando hablan mal de mí, a la persona que restauré, a la persona que bendije. Cuando se levantan contra mí por causa de Cristo. Cuando hablan de mí a causa de Cristo, me gozaré, me gozaré, me gozaré. No me voy a gozar por las afrentas. Me voy a gozar por lo que viene después. Porque las afrentas, porque los escarnios precede a la multiplicación, a la manifestación de la gracia de Dios. Porque las debilidades, porque las afrentas preceden, es el camino a la manifestación del poder de Dios, de la salvación de mi casa, de la salvación de mi ciudad, de la salvación de mi nación. Por lo tanto, me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré. Aleluya, 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 aleluya. Nadie puede retener el gozo del pueblo de Dios. Jesús, Jesús, Jesús. Me gozaré, me gozaré. Cantaré en las cárceles. Cantaré en medio de los vituperios. Me alegraré en medio de los escarnios. No por lo que me ocurre, sino por lo que vendrá. Porque mi Cristo dijo, pueden sentarse. Mi Cristo dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Yo quiero decirte que todo sufrimiento a causa de Cristo. Usted prepara un picnic, un día de playa, un día de sol, y todo sale a pedir de boca. El sol está radiante, todo está bien. Usted organiza una campaña evangelística, ese día llueve, se dañan los equipos,
le da gripe a Pequi, no puede cantar. Ese día todo ocurre. Y tú dices, ¿por qué es que el diablo es tan diablo? Y la pregunta es, ¿por qué Dios se lo permite? Señor, pero si tú eres el Todopoderoso, ¿por qué tú permites que el diablo sea tan diablo? ¿Y por qué tú le permites que como que penetre tanto? Entonces, es el momento de adorar a Dios aunque tú no lo entiendas. Entonces es el momento de levantar tus manos. Es el momento de decir, me gozaré en mis debilidades. Me gozaré en mis pruebas. Me gozaré. ¿Por qué sufren los cristianos piadosos? Sufrimos porque Jesús es el modelo. Sufrimos porque Dios quiere mantenernos humildes y para que la grandeza de la gloria que hay en nosotros no nos enaltezca desmedidamente. Sufrimos porque una nueva manifestación de gracia. La palabra dice aquí, oye lo que dice en el original, dice, porque esto es agradable a Dios, pero el original dice, pero esto es gracia de Dios. En otras palabras, cuando Dios ve a un cristiano que padece, Dios manifiesta su gracia sobre ellos. Porque Dios está cercano al corazón contrito y humillado. Señor, estoy padeciendo por tu causa. Qué alto privilegio, qué sublime dignificación del Señor a sus hijos padecer por Cristo, la cual no somos merecedores de tan alto nivel de honra. ¿Cuántos mártires murieron en pro de la libertad? ¿Cuántos algunos murieron en pro de la liberación de sus naciones? Pero el sufrimiento más sublime es aquel que padece por causa de Jesús. Leí la historia en estos días de una pareja de suecos misioneros que fueron a la selva del Congo a predicar el mensaje de Jesús. David y la madre se llamaba Espea. Yo así estoy pronunciando tal como está escrito. Fueron a la selva del Congo, del continente africano, y en cada una de las tribus donde iban eran rechazados por los aborígenes, pues según ellos sus religiones y sus dioses les prohibía recibirlos. Al fin y al cabo, después que llegaron a la última tribu, la resistencia fue mucho más cruel y cruenta. El jefe de la tribu los rechazó y ellos tuvieron que hacer una pequeña choza de paja y de barro encima de una montaña, y allí esta mujer misionera, una mujer de Dios, queda embarazada. Nace la niña, pero 21 días después muere de malaria. El hombre, su esposo, se sentía frustrado y enojado, muy enojado con Dios, porque Dios había permitido que su esposa muriera. La enterraron en ese lugar, pusieron una cruz blanca, y el hombre se fue para Suecia y renegó de Dios y se dedicó y se entregó a los brazos del alcoholismo. Su hija la entregaron a un grupo, a una pareja de misioneros que después la llevaron a los Estados Unidos, y allá a principios del siglo XX, estoy hablando del año 1923, cuando nace esta niña. Al cabo de muchos años después, esta joven, hija de esta pareja, se casa con un norteamericano que es presidente de las misiones misioneras y tiene que mudarse a otro estado, y allí entra a una de las oficinas de los centros misioneros y ve una revista donde ella puede ver en una de las fotografías de las misiones en África la tumba de su madre. La foto de la cruz con el nombre de la tumba de su madre. Y abajo hay un testimonio, porque mientras su madre y su padre estuvieron en ese lugar,
solamente le permitieron a un niño de la tribu, por permiso del jefe de la aldea, él podía llevarle unos huevos, venderles unos huevos y otros tipos de vegetales a la misionera. Y esta mujer aprovechó la oportunidad para tratarlo con amor, con cariño y predicarle de Cristo. Y poco después, antes de ella morir, este niñito dobló sus rodillas y se arrepintió y recibió a Jesús. Cuando volvió de nuevo a la tribu, no le habló a nadie de la decisión personal que él había hecho. Pero cuando la joven leyó el escrito, arriba estaba la cruz, leyó la historia de cómo este joven había crecido y se convirtió en un evangelista y le había predicado a todo el lugar, y allí y toda la aldea se había convertido a Jesús, y había una iglesia de 600 personas sirviendo fielmente a Cristo. Ella va a Suecia, se reencuentra de nuevo con su padre. Su padre está en un lugar casi semi muerto, paralizado, renegando de Dios, lleno de amargura porque Dios permitió que su mujer muriera. ¿Y para qué? Si no lograron nada. Pero cuando su hija dijo: papá, no es cierto, y le enseña las pruebas, dice: el niño que aceptó a Jesús fue el que evangelizó ese lugar, y hoy hay una iglesia poderosa en África. Él se arrepintió de nuevo, pidió perdón a Dios, el padre de esta joven, y poco tiempo después murió. La historia, esta es una historia verídica, yo lo tengo y yo lo compartí en mi página de Facebook. Esta historia habla de cómo esta joven volvió de nuevo y se juntó con este muchacho y juntos se abrazaron. Y ella decía estas palabras: nunca la obra de Dios es infructífera. No importa lo que, si tú miras que tú no has logrado absolutamente nada, no importa si te sientes frustrado o frustrada, porque has predicado, le has hablado a muchas personas de Cristo y nadie ha hecho y todo el mundo ha hecho caso omiso a tu llamado. Algún día esa semilla va a germinar, porque la obra y nuestra obediencia a Dios, Dios que es fiel, la hará fructificar a su tiempo. Él es fiel. Algunas personas te enterraron, pero no sabían que tú eras semilla y que tú ibas a germinar y te iba a levantar para la gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie, amado. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué sufren los cristianos piadosos? Sufren porque Jesús es el modelo. Sufren porque Dios quiere mantenernos humildes. El sufrimiento produce quebrantamiento y humildad. Sufren para manifestar una mayor gloria y un mayor poder de su gracia. Cierren sus ojos. Cierren sus ojos. Y ahora, Espíritu Santo, sana los corazones heridos. Toda frustración y amargura ahora es quitada de nuestros corazones, porque el Cristo que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, toca, Espíritu Santo. Diga: Espíritu Santo, tócame ahora y sáname. Recibe el gozo de Dios. Recibe el gozo del Espíritu Santo.
Yo recuerdo, mírenme acá, cuando yo tenía 14, 15 años, yo le predicaba el evangelio a mis compañeros de curso. Mírenme aquí. Y yo recuerdo de un joven que siempre se me quedaba mirando mientras yo predicaba, con una vista muy intensa. Su nombre es José Villamán. Él se sentaba a unos cuantos asientos detrás de mí. Y recuerdo que ese joven aceptó a Jesús. Yo empecé a darle estudios bíblicos con Joaquín. ¿Te acuerdas, Joaquín? Pero él, después de nosotros durar, creo que fue un año más, un año de mi vida. Yo no tenía vehículo, yo iba en carro público allá. Era bien lejos de mi casa. Este joven decidió abandonar los caminos del Señor. Para mí fue un fracaso. Pasaron más de 20 años y recuerdo que estoy en un lugar dando el pésame y alguien me dice: Elvis, yo no era pastor. Elvis, hay una joven aquí que es cristiana igual que tú, es convertida igual que tú. No sé por qué, pero la gente piensa que todos los convertidos deben conocerse, ¿no? Y yo, qué bueno. Y me la presentan. Y le pregunto: ¿quién es tu pastora? Dice: yo no tengo pastora, yo tengo un pastor. 20 y tantos años después. ¿Cómo se llama tu pastor? Me dice: se llama José Villamán. Ese joven que yo le prediqué y que un año y pico después íbamos Joaquín y yo a darle estudios bíblicos, se fue al mundo, volvió después y hoy es pastor y tiene una iglesia. Yo prediqué en su iglesia. Yo no era pastor cuando prediqué en su iglesia. Ninguna palabra que sale de la boca de un heraldo de Dios cae a tierra, sino que hará todo lo que Dios dice que hará. Y no volverá vacía. No vuelve vacía. Espíritu Santo, por más de 20 años yo pensé que yo había perdido mi tiempo. No se pierde el tiempo en Cristo. Solamente se siembra. Algún día Él dará la cosecha. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Quiero pedirle a los ministros que me ayuden a ministrar. Ancianos, líderes, empiezan a ministrar ahora, porque la iglesia va a ser sanada ahora en el nombre de Jesús. Dios va a sanar los corazones y las almas y los espíritus que están heridos, frustrados. Algunos han dicho: no vale la pena padecer, no vale la pena sufrir, no vale la pena el esfuerzo que estoy haciendo, detrás de qué que yo ando, no vale la pena. Yo quiero decirte en esta mañana: sí vale la pena, sí hay solución, sí hay fruto en Cristo, sí, en Él, por amor a Él me gozaré. Ahora levanta tus manos, Espíritu Santo, ahora Padre, en el nombre de Jesús. Yo soy